Buenas tardes a todos. Creo que ya por la hora podemos dar inicio a este primer webinar 2025, ya para dar cierre de este año. Hoy queremos hablar sobre cómo convertir la tesorería en una ventaja competitiva para las empresas y cómo saber gestionar esta caja. Definitivamente le va a traer muchos beneficios a nuestros clientes. Quiero darte la bienvenida, Pierina. Les quiero presentar a Pierina Ruiz de Somocurcio, nuestra gerente general de Credicor Capital SAF. Gracias por darnos este espacio y bueno, quiero que nos cuentes un poco de cómo vamos a darles tanta información a nuestros clientes hoy. Hola Andrea, gracias por la invitación. Hola a todos. Tenemos esta oportunidad de tener este espacio para contarles un poquito más. Sabemos que muchas empresas manejan su tesorería a través de cuentas corrientes y ahorros que al final no generan mucha rentabilidad. Y bueno, la inflación está alrededor de 2.2%. Entonces, a la hora que uno tiene el dinero en cuentas en las que no genera rentabilidad o muy baja rentabilidad, hace que este dinero pierda valor en el tiempo. Entonces, qué gusto poder hablar un poquito más a detalle de esto. Claro, yo creo que es un tema muy importante porque hoy en día tal vez las empresas dejan su caja en una cuenta corriente donde lo que está haciendo es perdiendo como este valor en el tiempo, ¿no? Entonces acá vamos a dar algunas herramientas de cómo podemos combatir la inflación y adicional generar un dinero extra. Perfecto. Bueno, quisiera como que iniciáramos, Pieri, en tal vez algunas personas que están conectadas no están como muy familiarizadas de qué es un fondo mutuo y por qué pueden traer beneficios a las empresas. ¿Nos podrías contar un poco de esto? Sí, está súper bueno empezar por eso, porque de hecho un fondo mutuo, si bien es una inversión, no es lo mismo que invertir directamente en acciones o en algún producto financiero. Lo que permite un fondo mutuo es esta diversificación de tu inversión a través de agrupar partícipes y personas que quieran invertir en lo mismo. Entonces tienes un grupo de personas que invierten en un grupo de inversiones, que es un fondo mutuo que tiene diferentes instrumentos que se llaman subyacentes, y eso permite que las personas puedan invertir desde un monto incluso más bajo de lo que normalmente podrían y así diversificar igual su inversión. Entonces, tiene diferentes beneficios como el tema de la liquidez también, o sea, es una inversión que hay fondos en los que puedes disponer de tu dinero el mismo día dependiendo del corte. Hay temas de riesgos, puedes diversificar porque los fondos ya tienen a un experto revisando la inversión y viendo que ese riesgo esté diversificado. Tiene una rentabilidad competitiva y además hay esta opción de tener un crédito de garantía líquida que te permite pedir un crédito como teniendo tu inversión como garantía. Entonces, al final es un crédito con una tasa bastante atractiva. Claro, y acabamos de decir que el hecho de que pongas a invertir como esta caja te va a ayudar a combatir la inflación y a tener un dinero extra. Pero, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo lo pueden hacer nuestros clientes? Bueno, tenemos fondos, varios tipos de fondos, ¿no? O sea, tenemos fondos que son más líquidos, que te permiten una rentabilidad de repente no tan alta, pero que sí puedas disponibilizar el dinero en el mismo día. Y tenemos fondos también de mucho más largo plazo, con una mayor volatilidad, pero también mucha mayor rentabilidad. Entonces, va a depender de la necesidad que tenga la empresa para ir definiendo en qué tipo de fondo quiere invertir y según eso armar su estrategia de inversión y ver según su necesidad operativa de caja. Claro, o sea, que quisiera como resumir, a ver, necesitamos optimizar esos excedentes, que los clientes puedan reducir riesgos y adicional, pues planificar el flujo de caja, ¿no? Eso podríamos decir que con esto abordamos una gestión estratégica de tesorería. Perfecto. Bueno, quisiera, antes de que continuemos, por favor, si tienen alguna pregunta, nos las van dejando en el chat, que en cualquier espacio vamos respondiendo. Y igual al final podemos hacer ronda de preguntas como para ir despejando todas las dudas. Bien, entonces, tengo una pregunta. Si decimos que necesitamos, o sea, yo sé que a veces con las personas saben cómo escoger un fondo de inversión, pero cuando hablamos de empresas, ¿qué podemos decirles de cuáles son como estos pasos que deben seguir para escoger cuál es el fondo correcto de acuerdo pues a la necesidad del negocio, ¿no? Yo sé que hay esquemas de liquidez que adicional tienen que acompañar como estos ciclos de pagos. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo las personas que nos acompañan, qué deberían tener en cuenta para poder escoger el fondo adecuado para su empresa? Sí, claro. Básicamente son 4. Todo empieza con elegir el objetivo de la inversión, ¿no? ¿Para qué queremos ese dinero? Luego, el horizonte. O sea, hay inversiones que pueden ser de súper corto plazo, desde
30 días, una semana, hasta 180 días. Entonces va a depender mucho de si es un corto, mediano o largo plazo. Luego, tu apetito de volatilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto estómago tienes para esperar cuando tu inversión de repente tiene una fuerte volatilidad, esperar que se recupere, y qué tanta necesidad tienes justamente de ese dinero como para saber en qué momento entrar y salir? Y lo último es si es que el dinero está en soles o en dólares, porque tenemos fondos en soles y en dólares, entonces dependiendo de eso vas eligiendo tu tipo de fondo. Y quisiera también ahondar un poquito más en los tipos de fondo que tenemos, que agrupándolos son como más o menos 4 también. Uno es el de liquidez, que invierte mucho en depósitos a plazo, en renta fija de corto plazo también, para permitir que el fondo tenga esa liquidez pero igual mantenga cierta rentabilidad. Luego tenemos los fondos de renta fija, que son más de corto plazo, que permiten rentabilizar e invierten en soberanos, y otra vez también en renta fija, pero de corto plazo, para que también permitan cierto nivel de liquidez, pero con un poco más de rentabilidad comparado con un liquidez. Luego tenemos los fondos mixtos, que ahí ya mezcla un poco más de renta fija con parte de renta variable, que esta renta variable permite rentabilizar más el fondo y mejora ese retorno esperado. Y finalmente ya los que son más de largo, que son los de renta variable, que tienen un peso mucho más en inversiones y tienen más en inversiones en renta variable, en acciones, y que tienen una volatilidad también un poco mayor. Claro, o sea, podríamos decirle a las personas es que deben tener como diferentes como porcentajes según la necesidad, ¿no? O sea, hay como una necesidad de flujo de caja, como para estos gastos como impredecibles que pueden ser diarios, pero tal vez unos gastos que ya son mensuales, me imagino yo el pago de planillas o pago de proveedores, pero también de pronto decías que hay fondos en soles, fondos en dólares, eso también nos reduce un poco este tema del riesgo cambiario. Y por último, ya para inversiones a más largo plazo que pueden ser excedentes, ¿no? Así voy yo como resumiendo lo que nos vas contando. Me encantaría si nos los puedes dar en un caso práctico. Sí. Digamos, tal vez una empresa que sea mediana, y cómo sería este esquema de liquidez. Claro, por ejemplo, si yo soy una empresa que tengo 1 millón de soles y digo, ya, ¿cómo diversifico mi cartera con este 1 millón de soles, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesito yo más o menos de liquidez operativa en el día a día? Imaginemos que es un 25%, entonces 250,000 soles irían a este fondo liquidez, en el que puedo disponibilizar la plata incluso en el mismo día, dependiendo del corte de la hora. Luego puedo tener otro 25% en este fondo de corto, que es un poquito menos líquido, pero que igual te permite mucha flexibilidad, porque igual puedes acceder a tu dinero fácilmente. Y luego tienes otro 25% en los de mediano, que ya vas a un mix más de renta fija con renta variable, que rentabiliza más. Y ya luego lo último es dejarlo que gane más intereses, ¿no? O sea, y que rentabilice más, y que es un periodo más o menos de 90 a 180 días en el que ya la inversión cobra valor y que debería rentabilizar, y es un dinero que se va valorizando en el tiempo. Entonces, te permite ir viendo, según la liquidez que necesitas y la rentabilidad que quieres, ir jugando con estas cajitas y estos fondos para poder optimizar tu inversión. Claro, o sea, lo importante es como no dejar este dinero en una cuenta corriente que no esté remunerada, y adicional lo que veo es que tenemos alternativas para que puedas siempre estar invirtiendo el dinero, o sea, inversiones a muy corto o inversiones a largo plazo. Ya, perfecto. Quiero también que hablemos, ¿sabes? Siempre nos hacen muchas preguntas acerca como de la seguridad o la regulación, porque a veces dicen como, bueno, pero ¿qué respaldo tengo, no? Uh-huh. Entonces, cuéntanos eso, ¿qué respaldo normativo tienen las empresas y qué deberían revisar para tener una tesorería responsable? ¿Sabes? Como decir, ¿cuáles son estos pilares que yo debo tener en cuenta previamente a decidir invertir tal vez en fondos mutuos? Sí, o sea, nosotros somos una SAF, que es una sociedad agente de fondos, y estamos regulados por la SMB, ¿no? Y esta SMB es un equivalente al SBS para la banca, que protege al consumidor. Entonces, es súper importante eso, porque eso certifica que ellos vienen y revisan todas las inversiones que nosotros hacemos y de todas las SAFs que están inscritas en el mercado. Entonces, eso le da respaldo al cliente para saber que sus inversiones, su dinero está bien cuidado y que no se está haciendo nada irresponsable. Y por ese lado creo que los clientes se pueden quedar tranquilos. Ahora, nosotros igual mandamos reportería a los clientes también del seguimiento de sus inversiones, para que ellos también puedan ver cómo viene evolucionando su dinero y ver en qué momento quieren
O sea, en qué momento lo necesitan, cómo está valorizado ahí, si es que quieren esperar un poquito más para que siga ganando intereses o ya quieren salir. Entonces, de hecho, esa transparencia de cara al cliente también es súper importante para que ellos se sientan tranquilos de que su dinero está ahí y que simplemente es como cuando lo necesiten pueden acceder a él. Ya, perfecto. A mí me pasa mucho y es que cuando hablo con algunos clientes, siempre hay como algunas creencias que se tienen, ¿no? O sea, vamos a llamarlo ahora como si fueran unos mitos. Tengo 4 en mi cabeza, si te parece, Dale, dale. te pregunto y tú ahí nos vas diciendo. Siempre escuchamos como que de pronto la inversión es solamente para grandes empresas. ¿Tú qué opinas? Ya, no, eso es totalmente falso, ¿no? Y justamente eso es lo que te permite un fondo mutuo, o sea, el fondo mutuo hace que tú puedas invertir desde súper chiquito, porque no necesitas mucho dinero para diversificar tu inversión y tu posición. Entonces, el tener poco dinero no hace no es una barrera para entrar en un fondo mutuo, a diferencia de que si tú quieres invertir, por ejemplo, ya directamente en acciones o en un ETF, que ahí sí tienes que diversificar más y sí tienes que tener un portafolio más amplio con más plata. Claro, que son inversiones desde 20 soles, ¿no? Sí. 20 soles, $5. Sí, la verdad es un monto muy bajo. ¿Cuánto tiempo deben tardar para retirar su inversión? O sea, pueden hacerlo desde el mismo día, dependiendo del fondo, ¿no? Hay fondos que tienen más liquidez que otros, pero tenemos fondos que desde el mismo día puedes retirar. O sea, en verdad, eso es una ventaja que no, de hecho, no muchos fondos tienen y no muchas SAFs tampoco tienen. Es algo que a nosotros nos gusta contarle mucho a los clientes porque la disponibilidad de tu dinero es clave muchas veces, sobre todo en empresas que manejan temas de liquidez y de caja. Entonces, saber que en el mismo día puedes acceder a él es súper importante. Claro, ¿y tú crees que hay inversiones cero riesgo? No. No hay nada cero riesgo en ese mundo. O sea, hay inversiones definitivamente con riesgo muy bajo, ¿no? O sea, tenemos inversiones que invierten en depósito a plazo, entonces son inversiones realmente con riesgo bajísimo, pero siempre hay riesgo de mercado, riesgo de crédito, o sea, hay riesgos a los que siempre una inversión va a estar expuesta, pero eso no significa que no, o sea, no vaya a rentabilizarse, simplemente es una volatilidad intrínseca de la inversión. Y otra vez, o sea, hay fondos más volátiles que otros, ¿no? Bueno, y me contestas el último mito que siempre nos preguntan es si todos los fondos son iguales. Entonces ya no. No, no, definitivamente no. Las principales características son el riesgo que se mide por la volatilidad, o sea, por la volatilidad y la rentabilidad. Y bueno, y hay de bonos, de acciones, de ETFs, de lo que sea, ¿no? Hay muchos tipos de fondos. Bueno, ya con estas preguntas creo que es con seguridad regulatoria, con una buena gestión de tesorería, con una liquidez operativa. Creo que esto es como ese pilar estratégico para que toda tesorería sepa gestionar su dinero, ¿no? Y pueda con esto tener una buena inversión. Mira, yo creo que tengo entendido que hay como una lista como de estos checks donde la tesorería debería como evaluar previamente. Creo que ya hemos contestado varios, pero ¿cuáles crees tú que sean estos mínimos indispensables que digan check y ya creo que puedo invertir? O sea, yo creo que lo principal, uno es tener una política de inversión y límites, ¿no? O sea, esta parte es clave para saber también hacia dónde quieres meter el dinero, invertirlo y en qué montos y qué subyacentes. El otro es temas de liquidez operativa, o sea, qué tan rápido tú necesitas ese dinero, ¿no? Si necesitas disponibilizarlo muchas veces el mismo día o de repente quieres dejar que se rentabilice, tienes esta opción de dejarlo un poquito más de tiempo, entonces esa definición también es clave. Lo otro es costos, ¿no? Los costos en el caso de fondos son comisiones, entonces cada fondo tiene muchas veces una comisión distinta, entonces también es evaluar qué comisión, con qué SAF, con qué fondo quiero entrar para según eso ver cuánto estoy dispuesto a pagar. Y lo último es esta gobernanza y trayectoria de la SAF en la que estás invirtiendo, ¿no? Es súper importante también tener esa tranquilidad en que tú estás invirtiendo en una empresa o con una empresa que tiene cierta trayectoria y que realmente duermes tranquilo porque tu dinero está bien cuidado, ¿no? Claro, mira, yo creo que hemos visto mucha teoría, pero a veces como que uno quisiera ver como estos ejemplos reales, ¿no? Es como de cuáles clientes reales que han invertido con nosotros creemos que hay un testimonio que podamos compartir. ¿Tienes de pronto 1 o 2 ejemplos? Sí, no, tenemos un montón de casos de éxito. Y diferentes casos, ¿no? De diferentes necesidades. Hay empresas, por ejemplo, no tenemos a Media,
que tenían esta caja, querían rentabilizarla, no sabían cómo, pero sí necesitaban la liquidez, ¿no? O sea, sí no podía ser un fondo en el que estuviera mucho tiempo, sino que pudieran disponibilizarlo rápido. Entonces ahí ellos entraron con este fondo liquidez y les ayudó muchísimo a poder rentabilizar esa caja y a lograr ese excedente, no solamente dejando el dinero durmiendo en una cuenta, ¿no? Entonces, de hecho, ese ha sido uno de los casos de éxito en el caso de liquidez. O sea, el valor agregado que les pudimos brindar es que con esto que tenemos, esta liquidez en el mismo día, pudimos como apoyarlos a no impactar como esta caja, ¿sí? Así es. Ok. Sí. Luego tenemos el caso de Parque Arauco, que es una empresa, es como igual como un conglomerado de empresas, ¿no? Son como muchas empresas también que tenían esa necesidad de inversión de largo plazo y que tenían la plata ahí parqueada. Entonces es como, o sea, había esta oportunidad de lugar a tener la plata ahí, meterla en un fondo un poco más de largo plazo hasta que se concrete esa inversión que tenían que hacer y rentabilizar el dinero. Entonces al final ellos optaron por un fondo de entre 90 y 180 días que les permitió rentabilizar ese dinero para su inversión más grande que ya estaba planificada, porque claro, inversiones así de grandes no se toman decisiones de la noche a la mañana, entonces con eso han logrado rentabilizar un dinero que en verdad tampoco tenían esperado, lo tenían ahí solamente para esa inversión, entonces ha sido también un caso bien exitoso. Claro, ahí es donde como que nos damos cuenta de que la gestión de tesorería no es solamente la caja, ¿no? Es como pensar de pronto un poco más a largo plazo, si vas a tener ingresos de dinero, dónde es este activo que está más acorde para no impactar como este core de negocio. Sí, sí, claro, tal cual. Y el último caso es el de Supra Factoring, que también este sí es un caso más de mediano, o sea, de como entre largo y mediano. Acá ellos necesitaban estos rescates ágiles y con retornos diarios, entonces fueron por una inversión más intermedia, o sea, no fueron por un fondo de liquidez que podían rescatar el mismo día, sino algo un poquito más de corto plazo, en la que también otra vez metieron el dinero y rentabilizaron y sin perder cierto nivel de liquidez, pero también rentabilizando, ¿no? Claro. Pierre, quiero que me cuentes un poco acerca como de la digitalidad. O sea, ¿ustedes tienen alguna plataforma o cómo los clientes pueden tener acceso a su dinero? Pucha, en este mundo para mí es clave el tema de la digitalidad, ¿no? O sea, como ese ownership que te permite el hecho de ver, o sea, entrar a algo y ver tu plata y ver cómo se mueve y bueno, y también disponibilizarla. Y en el caso de empresas tenemos una plataforma para empresas en la que los clientes pueden ver en ese momento cómo está su inversión, cómo ha venido rentabilizando y pueden también, en caso quieran suscribir en más cuotas o quieran rescatar también algún fondo, tienen la opción de hacerlo digital. Tienen esa opción, pueden hacerlo con su funcionario también. O sea, como hay múltiples opciones, pero a mí lo que te da la digitalidad es como que ese tema contextual de que en ese momento quieres hacer algo y no dependes de nadie para poder lograrlo, ¿no? Entonces, tanto para visualizar como para gestionar tu inversión, está esta plataforma que es súper amigable. Claro, ¿y qué otros beneficios consideras que tienen nuestros clientes al invertir con nosotros? Bueno, tenemos el tema de la asesoría también. Tenemos expertos que te permiten, según tu necesidad, asesorarte y decirte qué fondo va también según tu necesidad. Para mí un tema clave también es lo que hablamos al principio de este préstamo con garantía líquida, que las empresas pueden acceder a ese dinero a una tasa bastante competitiva sin tener que rescatar su inversión. Entonces, la verdad es que también es un plus. Bueno, tenemos el respaldo regional que tiene Credit Corp Capital, ¿no? Que es una empresa que es del grupo del Holding Credit Corp. Tenemos más de 100 años en el mercado como grupo, somos parte del BCP, o sea, BCP forma parte del grupo, entonces hay mucha sinergia también por ahí y te permite también gestionar de una manera distinta, ¿no? El hecho de estar asociados con el banco nos permite también esta llegada y esta propuesta de valor más completa de cara al cliente. Claro, perfecto. Si te parece, podemos ir como a algunas preguntas. De pronto, si ya nos han hecho algunas preguntas en el chat. ¿Sí? ¿Será? Ok. Mira, veo una que nos dice, cuando una empresa invierte, en realidad, ¿en qué está invirtiendo? O sea, es como, ya nos explicaste un poquito lo de los subyacentes, pero cuéntanos de pronto ahí como para contestar.
Claro, va a depender del tipo de fondo, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos. O sea, hay fondos que son más conservadores, que invierten más en renta fija. La renta fija son bonos, pueden ser bonos soberanos, bonos de empresas. También invierten en depósitos a plazo, pero no son solo depósitos a plazo en Perú, invierten en depósitos a plazo en todo el mundo. Entonces te permite una oferta mucho más variada que la que tú como cliente puedes acceder directamente invirtiendo en un depósito a plazo que en Perú. Entonces, hay ese tipo de fondos. Hay estos otros fondos que invierten más en acciones, que pueden ser acciones en Perú, pueden ser acciones afuera. Hay acciones de LATAM, de Europa, hasta hay un fondo de Asia. O sea, tenemos como muchas opciones y claro, al final el cliente está invirtiendo en eso, ¿no? O sea, en esas acciones de empresas o bonos de empresas o bonos de gobiernos o depósitos en gran medida. O sea, los clientes podrían ya con nosotros diversificar. Exacto. Claro, nosotros ahí estamos apoyando en eso, de que tengan una inversión diversificada. Nos preguntan, ¿por qué escoger Credicorp Capital frente a otras SAF? Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es este respaldo que tenemos al tener esta trayectoria en el mercado como SAF y como grupo, ¿no? O sea, el grupo es un grupo bastante sólido en el mercado y creo que eso nos permite tener esa llegada con el cliente y esa solidez para que el cliente se sienta confiado que sus inversiones están bien resguardadas. Claro, nos hablabas de préstamos con garantía. Acá nos preguntan cómo se pueden usar como estas cuotas como garantía. O sea, tengo mi inversión en el fondo y ¿qué hago? Claro, en verdad es súper simple. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 1 millón de soles invertido en fondos, dependiendo del tipo de fondo, hay un porcentaje que queda como garantía y nos pueden dar un préstamo sobre eso. Entonces, si es 1 millón de soles, imaginemos que es el 90% nos lo dan como crédito, entonces nos dan 900.000 soles como préstamo y si es que mi fondo está rindiendo, por ejemplo, no un 5%, el préstamo puede salir dependiendo, pero pongamos una aprox de un 6%, entonces al final solamente estaría pagando prácticamente un 1% de interés por ese préstamo. Entonces no pierdo mi inversión, sigue rentabilizándose en el tiempo, no tengo que sacarla y volverla a meter en caso necesite esa liquidez y tengo para poder hacer lo que necesite en ese momento con el dinero, ¿no? Dale. Yo creo que igual el resto de preguntas las vamos a contestar ya en el chat por el tema del tiempo. Quiero, pues nada, agradecerte, Pieri, por este espacio. Creo que hemos contestado la mayoría de dudas que siempre nos hacen y quisiera definitivamente como consolidar esta charla a que si las empresas quieren definitivamente convertir su caja en una ventaja competitiva, definitivamente pueden agendar un espacio con nuestro equipo de asesores de inversión. Como decía, son expertos que los van a acompañar, van a hacerles las preguntas adecuadas para apoyarlos a escoger cuál es este vehículo de inversión adecuado según su core de negocio. Definitivamente, adicional, los podemos ayudar para diseñar este plan de liquidez, este esquema que nos contaste. Pueden tener acceso a préstamos con respaldo en garantía líquida con sus fondos mutuos, obviamente a través del BCP. Entonces, bueno, creo que tenemos como muchas herramientas para poder brindar soluciones que se acomoden definitivamente a sus necesidades. Sí, así es. Y otra vez, ¿no? O sea, si es que ahorita de repente no tiene un contacto directo con Credicorp Capital por sus empresas, igual la mayoría de empresas tiene contacto a través del BCP, entonces el BCP ayuda muchas veces en esa derivación y pueden generar esa llegada a través de ellos. Entonces, creo que no hay, o sea, no hay ninguna barrera, al final es súper fácil llegar a nosotros y poder ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Creo que ya vamos a dar como un buzón, un contacto, igual lo vamos a dejar por el chat, donde nos pueden contactar y con eso, si están interesados en agendar alguna sesión de asesoría, nosotros los vamos a contactar y adicional vamos a enviar también una respuesta al correo donde se unieron para también si necesitan algún tipo de ayuda. Excelente. Dale, Pieri, mil gracias. No, a ti. Gracias a todos. Gracias.